Donde tú estás, levanta tus manos, porque esos son los tiempos que Dios tiene para sus hijos, tiempos de avivamiento, tiempos de gloria. Vamos a levantar tus manos donde tú estás. Vamos, iglesia, despierta, porque Cristo viene pronto. Tiempos de gloria y avivamiento he preparado para mis hijos. Tiempos de gloria y avivamiento he preparado para mis hijos. Iglesia, despierta, porque mi venida se acerca. Iglesia, despierta, porque mi venida se acerca. Tiempos de gloria y avivamiento he preparado para mis hijos. Tiempos de gloria y avivamiento he preparado para mis hijos. Iglesia, despierta, porque mi venida se acerca. Iglesia, despierta. Vamos, escúchalo, lo que el Señor tiene para ti. Tiempos de gloria y avivamiento he preparado para mis hijos. Tiempos de gloria. Vamos, si tú lo crees, levanta tus manos. He preparado para mis hijos. Iglesia, despierta, porque mi venida se acerca. Iglesia, despierta, porque mi venida. Vamos, iglesia, despierta. Iglesia, despierta, porque mi venida se acerca. Iglesia, despierta, porque mi venida se acerca. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de tus manos y decláralo. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Vamos a elevar tus manos, pueblo de Dios. Esto es la vida, que trae vida, trae libertad. Órganos está creando, huesos secos avivando, su poder resucitando. Todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba muerto, tiene que resucitar. La vida de Jesucristo. Vamos, escucha y declara. Aquí está. Órganos está creando, huesos secos avivando, su poder resucitando. Todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba muerto, tiene que resucitar. La vida de Jesucristo, aquí la de ti está. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida,
estaba muerto, todo lo que estaba muerto tiene que resucitar. La vida de Jesucristo activa de ti está. Órganos está creando, huesos secos avivando, su poder resucitando. Todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba muerto tiene que resucitar. La vida de Jesucristo activa de ti está. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Vamos a empezar, levanta tus manos y declara vida sobre ti. Declara vida. Vamos, decláralo. Lo creemos, declaramos vida sobre los hijos de Dios. Declaramos avivamiento, porque esos son los tiempos de gloria que Él ha preparado para sus hijos. Vamos, iglesia, despierta, levántate, toma tu posición como hijo o hija de Dios y declara la vida eterna sobre ti, sobre tu familia. Esa es su promesa. Si tú eres salvo, toda tu familia también. Lo dice su palabra y lo creemos. Hay poder en su resurrección y hay órganos que están creyendo. Hay huesos secos que se están avivando y ese mismo poder que resucitó a Jesús está sobre ti. La vida de Jesús se activa en tu vida. Vamos y decláralo conmigo, que órganos se crean y huesos secos se avivan en nombre de Jesús. Vamos a declararlo. Órganos se está creando, huesos secos avivando, su poder resucitando. Todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba muerto tiene que resucitar. La vida de Jesucristo activa de ti está. Órganos se está creando, huesos secos avivando, su poder resucitando. Todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba muerto tiene que resucitar. La vida de Jesucristo activa de ti está. Órganos se está creando, huesos secos avivando, su poder resucitando. Todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba muerto tiene que resucitar. La vida de Jesucristo activa de ti está. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su resurrección. Hay vida, hay vida, hay vida en el poder de su. Gloria a Dios.
Gracias, Señor, por tu presencia. ¿Por qué no le das un aplauso ahí en casa al Señor, iglesia? ¿Por qué no glorificas su nombre? Hay vida en el poder de la resurrección. Hay vida en cada creyente. Hay vida en todo aquel que ha nacido de nuevo. Por eso todo lo podemos en Cristo, que Él nos da la fuerza, que Él nos fortalece. Gracias, Señor, por tu presencia. Qué bueno, iglesia, bienvenido. Qué bueno, amigo, qué bueno, familia, que están conectados allá en Centroamérica, aquí en México, aquí en Estados Unidos. Es una bendición que podamos aprovechar de este privilegio tan preciado en estos tiempos, que es el internet, que son las plataformas en las cuales nosotros nos estamos ahora transmitiendo, en las cuales nosotros ahora estamos llevando la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque con un tiempo, con una anticipación, Dios nos había preparado ya con el equipo para que pudiésemos alcanzar a más personas, para que pudiésemos continuar y seguir siendo de bendición a la congregación, a la iglesia y a cada uno de sus amigos que hoy usted está compartiendo esta señal. Yo le motivo y yo le invito a que usted sea de bendición, y a través de la plataforma de Facebook, el día de hoy activamos esa plataforma y estamos probando y esperamos que estemos transmitiendo de una manera básicamente estable en cuanto al internet, y que usted pueda comentar ahí en Facebook, usted pueda dejar su comentario, si nos estamos oyendo bien, si se está viendo claro, comente por favor. Toda petición de oración, toda petición de intercesión, ahí escríbala por favor. Hay personas que se van a encargar de apuntar esas peticiones, y al final de la enseñanza o la prédica el Señor se va a glorificar a través de la fe que podamos ponernos de acuerdo ahí en casa y aquí en este lugar. Así que yo le doy una vez más la bienvenida. Sabemos que el Espíritu Santo es omnipresente y que está ahí en casa en este momento donde es adorado y en este lugar donde es exaltado. Así que vamos a pedirle que sea Él hablando a nuestro corazón. Vamos a pedir la dirección y la revelación del Espíritu Santo a través de su palabra. Yo le voy a invitar a que ahí por favor donde está usted incline su rostro y ore juntamente conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de acercarnos una vez más a tu presencia, a tu trono, Señor. Recibe la adoración que esta mañana hemos ofrecido cada uno de los que nos hemos puesto de acuerdo en el mismo sentir, en el mismo espíritu, con la misma fe, con la misma actitud y con la misma expectativa, Señor, de glorificar tu nombre, de exaltar tu nombre, porque ciertamente eres digno. Ahora nos disponemos en espíritu y en verdad, como te adoramos, a recibir tu palabra, tu consejo eterno, la absoluta soberanía de tu voluntad en nuestros corazones, que de escucharla atentamente y obedecerla sabemos que veremos el fruto esperado detrás de esa semilla que es tu palabra, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendice a cada familia, bendice cada oyente, Señor, a cada persona que está recibiendo este mensaje que viene del cielo directamente al corazón de aquellos que son entendidos a tu espíritu, a lo que Dios está hablando en estos tiempos para la iglesia, para sus hijos, para tu pueblo, para la novia, Señor. Tú estás a las puertas y vienes por una iglesia lista, una iglesia preparada, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que conoce tu justicia y que conoce tu reino, Señor. Nos justificamos por la fe en tu sangre para recibir la herencia a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos los que oraron conmigo digan amén ahí en casa. Amén y amén. Este día miércoles, ¿qué pasó? Comenzamos a aprender algo ya de lo que habíamos recibido como una estructura fundamental para lo que Dios va a traer para este tiempo, para la iglesia. Un fundamento. Antes de edificar algo para estos tiempos, necesitábamos un fundamento que viniese de la revelación del Espíritu Santo, que viniese directamente de la palabra de Dios. Y el día miércoles estuvimos aprendiendo acerca de que esos fundamentos y su espíritu en nosotros activan ese poder y esa autoridad que recibimos cuando nacimos de nuevo, cuando empezamos a formar parte de la familia de Dios, pero también cuando empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Como hijos de Dios tenemos un nivel de autoridad, y como iglesia y representantes del Señor en la tierra tenemos otra autoridad. Y es importante entender
el poder y la autoridad que Dios ha puesto en nuestro corazón, que se va a manifestar a través de las palabras. Y esta es la segunda enseñanza del poder y la autoridad en nuestras palabras. Hemos estado aprendiendo de esta manera, también de una manera sistemática hemos podido discernir y aprender la manera en que el enemigo obra. Y esto no debe de quedarse en un lugar y menospreciar esta prevención que el Espíritu Santo nos da, para que nosotros no ignoremos la manera en la que el enemigo opera en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Y por eso es importante entender el poder y la autoridad en nuestras palabras, en el aspecto de Dios y en el aspecto del enemigo. Nuestras palabras desatan poder y autoridad para una actividad angelical, pero también para una actividad infernal. Y mientras yo no pueda discernir o separar esas dos provocaciones, yo puedo estar siendo afectado por el reino de las tinieblas. Entonces redimo mis palabras, pido perdón, y lo hicimos la semana pasada. Nos arrepentimos de todas esas palabras que lamentablemente en algún momento profesamos, y hoy vemos las malas consecuencias a través de sentimientos, a través de pensamientos y de ataduras que no habíamos podido ser libres porque no entendíamos su raíz ni su origen. Por eso fue necesario aprender, identificar también de una manera sistemática cómo el enemigo ha tomado ventaja de nuestras vidas a través de nuestras propias palabras, a través de nuestra manera mala de hablar. Y no estoy hablando de un lenguaje obsceno, porque desde el día que usted nació de nuevo, yo sé que Dios ha renovado su entendimiento y de su boca ya no salen palabras obscenas, malas palabras. Pero de una manera sutil, el enemigo también ha influenciado en nuestra mente, tal vez no para que hablemos malas palabras, sino para que no hablemos buenas o correctas palabras de acuerdo a la palabra de Dios. Y es importante estar conscientes, ser humildes de que muchas veces hemos hablado en contra de la voluntad de Dios, en contra de la mente y del corazón de Dios, y eso ha provocado un movimiento negativo espiritual sobre nuestras vidas. Y es importante ampliar esto. ¿Por qué? Porque el enemigo de una manera sutil ha identificado desde hace mucho tiempo la conducta y la manera de conducirse de los seres humanos. El enemigo lleva en esta tierra mucho tiempo, desde el primer hombre, desde Adán. El enemigo está en la tierra y él se ha dado cuenta, ha identificado la manera en la que el hombre se conduce, y por eso ha ganado y ha tomado ventaja de la humanidad, porque él sabe que Dios puso poder en las palabras. El enemigo es un imitador, y el enemigo no puede discernir, pero a través de actitudes él va adquiriendo experiencia de cómo una persona habla o cómo una persona se comporta, y de esa manera envía demonios para que obren en contra de esa familia. Familias que hablan muerte, enfermedad, hay un demonio influenciando sus pensamientos para que no tengan fe, para que no tengan esperanza, y que su lenguaje siempre sea un lenguaje sin esperanza, pesimista y fatalista, atrayendo la atmósfera de muerte y de enfermedad sobre sus vidas. Entonces es muy importante entender, identificar estos rasgos en el enemigo, para que el enemigo no ejerza autoridad y poder sobre nuestras vidas, y de esa manera nos lleve o nos tome ventaja. Recuérdese que hay autoridad en nuestras palabras. Proverbios 18:21. Si usted puede acompañarme ahí en la Biblia, y hacemos un repaso de los versículos fundamentales de este tema que tocamos el día miércoles. Y en Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Eso significa que Dios me dio la boca y la lengua para yo articular palabras de poder y de bendición. Pero por nuestra cultura, nuestra influencia o nuestra ignorancia, muchas veces yo puedo ser estudiado y tener un título intelectual, pero aún así tener un lenguaje negativo y pesimista, y nunca un título ha regulado un lenguaje en cuanto al ámbito espiritual. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aquí en el mal lenguaje muchas veces nos hemos visto afectados, muchos de nosotros. Y es importante entender ese poder, porque en la lengua hay autoridad, en la lengua hay poder y hay vida en el nombre de Jesús, si hablamos las palabras correctas de Dios. Entonces Proverbios 18:21 dice que el poder
la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y dice, el que la ama comerá de sus frutos. Esto es bien delicado, pero bien delicado. Si usted habla vida, usted produce frutos de vida y usted come frutos de vida. Si usted habla muerte, usted produce frutos de muerte. Y el primero en alimentarse de ellos es usted. Es lo que la palabra del Señor dice. Y hablaba en la semana pasada acerca de las crisis. Todas las crisis en nuestra vida provocan una reacción que muchas veces se fortalece por pensamientos, ideas y experiencias que hayamos acumulado en nuestro conocimiento. Y a través de ello hablamos. Si en la crisis yo he tenido experiencias negativas de ese tipo de crisis, yo voy a hablar negativo sin tomar en cuenta el poder del Espíritu Santo, el poder de la fe, el poder de la palabra, y me voy a inclinar a las cosas negativas por causa de mi lenguaje. Y eso es lo que va a pasar. Acuérdese que nosotros provocamos atmósferas a través de nuestras palabras. Lo más peligroso y lo más triste de no aprender a hablar palabras de vida, porque aquí no se trata de hablar bien el español. Acuérdense que venimos de diferentes culturas y aunque tenemos mucha similitud en el castellano, en el español, no todos llamamos a lo mismo igual. Tenemos diferentes expresiones de diferentes cosas. Hay países que hay palabras que en otros países son grosería o son pesadas o pueden parecer sarcásticas o hasta cierto punto ofensivas para cierta palabra. Lo tremendo y lo delicado de hablar palabras negativas o de muerte, más inclinados al aspecto de la enfermedad, del fracaso y de la miseria, es que esas palabras también sueltan o crean un lazo espiritual en nuestro ambiente. Y el lazo, al primero que le toma efecto de atarlo es a uno mismo, al que habla. Y lo dice Proverbios 6:2, te has enlazado. Proverbios 6:2, te has enlazado, tú te has enlazado, no dice alguien te enlazó, dice tú te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso, cautivo, inmóvil, inútil, desactivado, estéril por tus palabras. Tú te ataste con tus palabras. Y yo lo dije la semana pasada, entendiendo este poder, tú te vas a desatar con la palabra de Dios. El hombre fuerte está en paz y tranquilo guardando su tesoro, mientras no aparezca otro más fuerte que lo va a desarmar y lo va a despojar de ese tesoro que él acumuló. El enemigo nos había tomado ventaja porque no sabíamos hablar. Creíamos que era normal decir me encanta, y me encanta viene de encantamiento y su trasfondo es brujería, ocultismo. Hay mucha gente que todavía sigue diciendo me fascina. No sé por qué no reciben la revelación. Fascina viene de fascinación, y fascinación es encantamiento y brujería. Entonces la gente dice, ay, a mí me encanta este restaurante, y de ahí no saben por qué no salen de ahí. Van en el camino y ese restaurante los llamó. ¿Por qué? Porque quedaron atados. Me fascina y me fascina. Y eso son ataduras que creaste en tu atmósfera. Pero tú decides recibirlo. Tú decides tomarlo como una verdad o reírte, como está pasando en casa en este momento, y pasarlos de una manera a menospreciar esta verdad. Pero usted decide qué verdad usted recibe y qué verdad usted hace real en su vida, operando, hablando en contra de las cosas negativas, hablando palabra de Dios. Entonces, podemos estar viviendo de una manera atada y no habernos dado cuenta. Hay muchas incapacidades en nuestro desarrollo en todo ámbito que están ligadas a nuestras palabras del pasado, a las palabras que tal vez nuestros padres soltaron sobre nuestras vidas y las llegamos a creer negativas. Inútil, no sirves, no vas a alcanzar, no vas a poder. Tal vez se burlaron en algún momento de ti y tú dijiste en algún momento no puedo, nunca más estudio, nunca más lo haré, nunca más voy a emprender un trabajo, nunca más abro un negocio porque alguien te dijo que ibas a ser fracasado o que eres un fracaso. Entonces tú decides también recibir esas palabras que un día tú creíste. Tienes que soltar todas esas y hablar, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Sí puedo estudiar, sí puedo aprender a seguir a leer, sí puedo usar la computadora, sí puedo usar el internet, sí puedo, sí puedes, sí puedes. Háblalo, desátate, desátate.
Desátate. Quítate una atadura. Desatar. O quedas atado. Entonces es importante entender esto, porque al final el mayor beneficiado de aprender a hablar y de empoderarnos con las palabras de Dios somos nosotros mismos. Le voy a explicar esto. Todo principio espiritual opera primeramente en el que lo practica. Por ejemplo, el amor y la compasión. La Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, usted quiere ver libre a su familia, libérese usted primero. Usted quiere que su familia hable bien usted primero. Todo tiene que ser primero usted. Y este es el orden que Dios establece: como a tu prójimo, como a ti mismo, a tu prójimo. Vaya conmigo a Proverbios 13:3. Este es un repaso de la semana pasada que hablamos acerca del poder de las palabras en el ámbito de prevención y advertencia. Tenga cuidado. Hay muchas cosas que no han pasado en tu vida porque no las has desatado. Jesús le dijo a Pedro: lo que ates será atado y lo que desates será desatado. Y esto es una tipología de las palabras que producen efecto en el ámbito espiritual. Dice la Biblia que el que guarda su boca, guarda su alma. Problemas emocionales, problemas de pensamiento, problemas de sentimiento, están a la puerta de tus palabras. Hay emociones que pueden cambiar si cambias tu manera de hablar. Hay atmósferas que están supuestas a ser movidas y reemplazadas por atmósferas de Dios si te atreves a creer que eres un hijo de Dios y hablar como tal, como un hijo de Dios. Muchas veces la ignorancia que en algún momento el enemigo sutilmente ha cultivado en nosotros nos ha limitado y se nos ha hecho muy difícil atraer la bendición de Dios, porque ignorábamos, creíamos que solo el pastor podía pedir que nos fuera bien. Creíamos que solo al pastor oía Dios en sus oraciones. Se nos había olvidado que nosotros también somos hijos de Dios, igual que los pastores, comprados con la misma sangre, recibiendo el mismo espíritu. Usted, el espíritu que estuvo en el apóstol Pablo está en mí, está en usted. Como el apóstol Pablo fue hijo, así soy yo, así es usted, pero lo tengo que creer y lo tengo que decir. En el reino de Dios no hay sobrinos, solo hijos, y todos los hijos tienen el mismo acceso a el trono de la gracia para el oportuno socorro. Entonces yo tengo la autoridad y el poder para hablar mis promesas, para traer mis bendiciones, pero el enemigo había cultivado en mi ignorancia. ¿Para qué? Para que yo no pidiera en el nombre de Jesús, que alguien más pida por mí. Le tengo una buena noticia: el Espíritu Santo está en ti y te está activando para que hables como hijo y clames Abba, y clames a tu Padre, a nuestro Padre. Por eso Jesús enseña a orar y diciendo: Padre nuestro. Es tu Padre, es el Padre del hermano, es el Padre de todos aquellos que han nacido de nuevo. Entonces todos los nacidos de nuevo también pueden alcanzar las promesas a través de las palabras. Entonces muchas veces por ignorancia no alcanzamos bendiciones, y muchas veces por ignorancia podemos estar viviendo bajo maldiciones. La ignorancia es muy terrible, perjudicial en un creyente, en un hijo de Dios. Por supuesto que en el que no tiene a Dios más, pero usted y yo nacimos de nuevo, se nos dio la mente de Cristo. Esto significa que podemos alcanzar las promesas que Dios ya estableció en los cielos como la herencia de sus hijos y de su pueblo. Pero esto no va a pasar hasta que usted no abra su boca, hasta que usted no use las palabras que vienen del cielo. Por eso es muy importante hacer esta recapitulación, este reencuentro, este repaso de lo que hemos estado aprendiendo para ir al otro nivel. Así que, entendiendo que por la ignorancia yo puedo ser afectado y hablar mal, hoy me despojo de toda ignorancia. Le digo esto: todo nivel de ventaja que Satanás lleve sobre su vida va a estar relacionado a su nivel de ignorancia. Le digo esto sencillamente y voy a comenzar a predicar. La ignorancia es un área oscura en su mente, en su espíritu. Y Satanás
habita en todo lo que es oscuridad, en todo lo que está oscuro. Esa es la atmósfera de Satanás. Eso significa que cuando usted recibe una verdad, usted recibe la luz de esa verdad. Allí ya no opera Satanás. Cuando usted recibe una revelación, automáticamente la oscuridad retrocede. Porque si el Hijo te ha libertado, serás verdaderamente libre. Entonces conoceréis una verdad, luz, y esa verdad te libertará, y esa verdad te hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Le digo esto porque la ventaja que Satanás esté llevando, tomando en tu vida, va a depender mucho de cuánto ignores de la palabra de Dios. Estos no son tiempos para saber qué artistas agarraron coronavirus, que esto aquí, que esto allá. Hay gente, y a mí me molesta mucho en mi espíritu, no como persona porque también soy humano, pero me molesta mucho en mi espíritu que hay siervos y siervas de Dios que saben más de la farándula que de las palabras, que de la palabra de Dios. Y esto en algún momento Dios va a pasar la cuenta. ¿Por qué? Porque este no es tiempo para saber quién sí, quién no, qué va a pasar, cuántos muertos van, cuántos infectados, cuántos recuperados. Todas las buenas noticias, qué bueno. Pero hay gente que sabe más del coronavirus que de sus promesas. Donde empezó la especulación de que tal vez no es de un animal, que puede ser creado en un laboratorio. Hay gente que le puede hablar unos 45 minutos del coronavirus, pero muy poco de su redención, de su justificación, del reino, ni de la justicia. Haga usted un autobalance, una autoevaluación en su vida, y usted se va a dar cuenta que usted fluye de lo que usted se alimenta. ¿Cuál es tu lenguaje en este tiempo? No tiene nada de malo aprender y cultivarse intelectualmente. Usted es el resultado de lo que usted se alimenta, en todo aspecto, emocional, físico y espiritual. Hay noticias que afectan tu alma y que te hacen hablar negativo. Entonces es importante entender que si le damos espacio de oscuridad, ignorancia al enemigo en cuanto a las verdades de Dios, el enemigo puede estar ejerciendo poder en alguna área que yo todavía no he recibido la revelación o la verdad. A mayor ignorancia, mayor autoridad tendrá Satanás sobre la iglesia y sobre sus hijos. Satanás opera a través de las palabras que salen de un corazón que ignora. Lo vuelvo a decir. Satanás opera a través de palabras que salen de un corazón que ignora la verdad. Él sabe que las palabras, escuche lo que voy a decir. Él sabe que las palabras son un arma espiritual a mi favor o en mi contra. Escucha lo que estoy diciendo. Satanás conoce y entiende bien que mis palabras son espadas. Escuche, que cortan a mi favor o en mi contra. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no debemos ignorar sus maquinaciones. Se lo digo más sencillo y comienzo a predicar. Para que Satanás no gane ventaja, no debemos ignorar cómo él opera. Yo no ignoro cómo opera Satanás, tampoco ignoro cómo opera el reino de Dios. Tengo ese balance, porque hay gente que sabe más del diablo que del reino. Hay un balance. La verdad me da discernimiento para entender el sistema del infierno. Satanás toma ventaja de los creyentes a medida de que nosotros ignoramos revelación como hijos, como iglesia, como pueblo de Dios. Maquinación significa plan elaborado. No ignoramos el plan elaborado oculto que Satanás usa para afectar al pueblo de Dios. Y la ignorancia significa falta general de instrucción. Entonces, mientras no entendamos cómo debemos hablar, la palabra orar significa hablar. Y la palabra orar tiene que ver con comunicación, con un intercambio de palabras. Acuérdese, las palabras son espadas, las palabras son armas que Satanás las conoce. Mientras menos bien hablemos, más daño vamos a recibir del enemigo. Mientras mejor hablemos palabra de Dios, mayor poder experimentaremos de parte de Dios. Entonces,
debemos entender que nuestra manera de orar debe de ser empoderada nada más por palabra de Dios, no por emociones y no por sentimientos. Y no me vaya a malinterpretar, pero más adelante voy a explicar esto, porque los apóstoles le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Imagínense, hombres que por herencia eran tradicionalmente religiosos, ¿cómo no iban a saber orar si eran judíos? La verdad aquí es que veían ellos que detrás de que Jesús se apartaba para orar y Jesús comenzaba a hacer cosas, Jesús hablaba, y ellos veían que en las palabras de Jesús había autoridad. Y si usted se recuerda, Jesús estaba predicando en una sinagoga y los saduceos, los fariseos y todos los que estaban ahí, los eruditos, dijeron: ¿quién es este que habla palabras con autoridad? Como que tiene autoridad. Y así es como nosotros empoderamos nuestra oración. Hay oraciones, hay oracioncitas que no suben al cielo. ¿Por qué? Porque más nos estamos quejando, más le estamos diciendo aquí lo que necesitamos, y antes de que nosotros oremos, Él conoce nuestra necesidad. Él la sabe. ¿Y por qué Jesús escribe eso? Porque Él no quiere nada más que conocer tu necesidad, sino Él quiere saber cuánta fe está saliendo de tu corazón. Porque a medida de que hables fe, estás opacando, estás haciendo a un lado tu necesidad. Tu necesidad no es prioridad en una oración. En una oración, palabras, la prioridad es revelación de poder, de autoridad, de identidad, de reino, de herencia. Eso es lo que usted y yo debemos orar. Y por eso Jesús establece un modelo de oración. No quiere decir que así debemos orar siempre, en el sentido de repetir todo lo que Jesús dijo. Jesús estableció un modelo de comunicación y usó palabras que empoderan al que ora. Primero, presentarse a Dios como Padre, Él hacia nosotros como hijos: Padre nuestro. Si usted no lo dice, eso nunca va a ser una realidad en su espíritu. Usted diga. Jesús dijo: cuando oren, digan, pronuncien, confiesen, hablen audiblemente. Y el Espíritu de Dios me decía esto ayer: hay tiempos de oración donde usted está callado y donde usted está comunicándose con Dios a través de su espíritu sin hablar. Dios es omnisciente. El enemigo no sabe que usted está orando, pero hay momentos donde usted tiene que hablar. Tiene que hacer que sus palabras viajen, desaten en la tierra para que sea desatado en los cielos. Hay gente que solo ora en la mente, y eso es bueno, pero no es suficiente. Es necesario abrir nuestra boca y empezar a confesar: Él es mi Padre, yo soy su Hijo, Él es santo, venga su reino. Estás llamando la palabra venga tu reino, estás atrayendo, estás clamando, estás jalando el gobierno de Dios sobre tu vida. Antes de pedir todo lo demás, establece el reino de Dios a través de palabras: que venga tu reino, y en su reino que se haga su voluntad, así como es en el cielo, en la tierra. Una oración muy poderosa. Entonces, la oración tiene que llevar un momento de pronunciación y un momento de intimidad. Por eso, antes de continuar, debemos entender plenamente estos conceptos básicos. Así que en nuestras palabras hay poder. Como iglesia, como creyentes, hay autoridad. Por eso se nos manda a vivir por fe. Si usted vive por fe, usted habla fe. Si usted vive por emociones, usted habla emociones. Acuérdese lo que he estado enseñando. Si usted habla, no importa emociones, sentimientos o poder, así se va a rodear usted de frutos o de lazos. Por eso es muy importante caminar por fe para hablar por fe. Si usted vive por fe, usted habla fe. Usted habla todo lo que mira. Si usted vive por fe, usted habla fe. Si usted vive por vista, usted habla lo que usted vio. Esto está mal, esto está trágico, esto está terrible. Entonces empezamos a hablar y a empoderar todo lo negativo de parte del enemigo. Debemos aprender a usar las palabras de fe que ya están en nuestro corazón y de una manera eficiente. La iglesia no ha tenido problema con la fe, y esto lo voy a explicar la semana que viene. La iglesia no ha tenido problema con saber Biblia. La iglesia, el problema más grande que yo he podido discernir en este tiempo es que no hablan lo que saben. Y a veces me sorprendo porque hay gente que sabe mucho pero habla poco. Y cuando digo habla poco, no significa que usted tiene que hablar y hablar y hablar. No. Sino que no habla poder. Hay una diferencia entre una persona que nada más tiene conocimiento intelectual
con una persona que sí tiene conocimiento revelado. ¿Y dónde lo vamos a evidenciar? En el lenguaje. Ve usted una persona teológicamente preparada y ve usted una persona teológicamente preparada también, pero con revelación. Y usted se va a dar cuenta que hay mucha diferencia entre palabras aprendidas con la memoria, con palabras nacidas de un espíritu, de un entendimiento divino, de un entendimiento como el de Pedro. Pedro, lo que confesaste, eso no viene de hombre, eso no lo aprendiste en el instituto bíblico, eso no lo aprendiste a través de tu pastor, eso lo aprendiste directamente del Padre. Ahora en nuestro caso, directamente del Espíritu Santo. Le digo esto, iglesia, y se lo repito porque es importante que le quede muy claro la revelación. Yo puedo tener un nivel de revelación y se lo puedo impartir, y eso no significa que usted va a recibir esa revelación exactamente como yo la estoy transmitiendo. A usted el Espíritu Santo también le tiene que revelar lo que a mí me reveló. Entonces lo que Dios le reveló a Pedro también tiene que ser una revelación para usted y para mí, para que entonces nosotros podamos ejercer autoridad. Entonces escuche esto: mientras la iglesia no tiene revelación, la iglesia no tiene palabras de poder. Muy importante esto. Y vamos a ir a un pasaje muy conocido en la Biblia, donde Jesús les da una evidencia y una muestra del poder de la confesión. Y eso es a lo que quiero llegar ahora. ¿Por qué? Porque yo admiro a la gente que tiene mucho conocimiento bíblico, pero me da tristeza saber que no tienen revelación de lo que conocen, de lo que saben. Y Jesús se los manifiesta a los discípulos. Vaya conmigo a Mateo 21 en el versículo 18. Y aquí está Jesús caminando y se encuentra una higuera. Usted ya sabe de lo que voy a hablar, pero tal vez no sabe lo que Jesús quiso enseñar allí. Aquí hay aspectos sobrenaturales muy tremendos. Aquí vemos a Jesús. Si usted ve en su Biblia, en el subtítulo, porque es una traducción, la traducción de Reina Valera de 1960, le puso un subtítulo y dice: la maldición de la higuera. Y Jesús no está maldiciendo como nosotros entendemos el término maldecir, como te maldigo, como no. Jesús está hablando con autoridad sobre algo que no está produciendo lo que se supone que fue creado para producir. Y veamos, porque Jesús nunca pecó. Lo que Jesús está aquí enseñando no es a maldecir, es a creer en una autoridad que ya está en nosotros. Veamos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera, Jesús todo lo que hacía y decía tenía un propósito y tenía un trasfondo de poder, y su fin era impartir una revelación en aquellos que estuvieran dispuestos a recibirla. Entonces, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Ponga atención a la siguiente frase: y le dijo. Jesús no susurró, Jesús no pensó en su mente, Jesús abrió su boca con la autoridad que tenía en la tierra y dijo, confesó, declaró, decretó, estableció autoridad y poder. Él era el Hijo de Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Rey de Reyes, el Señor de señores en la tierra, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo esto a la higuera: nunca jamás. ¡Wow! Escuche, eso Jesús creó un lazo espiritual sobre la higuera. Nunca jamás. No sé si a usted, y decía hace un momento, no sé si en el pasado alguien lo maldijo en este sentido y puso un atador y le dijo: usted nunca va a aprender, usted nunca va a cambiar, usted nunca va a llegar, usted nunca va a alcanzar, usted siempre va a ser, siempre y nunca son de Dios. Por favor, esos están determinados para el Todopoderoso. Nunca y siempre. Él es soberano, Él decide cuándo, hasta cuándo siempre y hasta cuándo nunca, no nosotros. Ahora escuche esto. En el ámbito negativo, Jesús dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera estaba viva, escuchaba. Era una creación. Y mire lo que sucede por una palabra que Jesús dijo.
Y luego la higuera se secó. Luego, esta es otra revelación, paréntesis. La higuera entendió y dijo: ¿para qué sigo existiendo si mi propósito era dar fruto? Él ya dijo que nunca más daré fruto, ¿para qué existo? Se secó. Otro día voy a predicar de eso. Porque hay gente que nació para dar fruto y nadie la ha maldecido. Ellos se han automaldecido, no quieren dar fruto. ¿Sabe qué hizo la higuera? Dijo: ¿para qué existo si nací con propósito? Si Jesús dijo que ya no tengo propósito, entonces ¿para qué sigo existiendo? Ahora, este no es el tema. El tema es la autoridad con la que Jesús dijo y la escuela que Jesús estaba impartiendo sobre aquellos que llevarían un mensaje a través de palabras que traerían evidencia, hechos después de lo que dicen. Entonces veamos. Y viendo esto, los discípulos lo vieron, pero lo importante no era que lo vieran, era que lo entendieran y lo oyeran y lo escucharan. Jesús les pudo haber dicho: váyanse para allá, yo me quedo aquí, y hubiera dicho: higuera, nunca más vas a dar fruto. Y la higuera se hubiera secado y ellos no se hubieran dado cuenta ni hubieran pasado desapercibidos. Pero Jesús los llama con un propósito para enseñarles el poder y la autoridad que hay en las palabras. Entonces los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida esa higuera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se secó? Y Jesús les muestra en el versículo 21, responde con palabras y les dice: les dijo, de cierto les digo, que si ustedes tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que le dirán a este monte: quítate y échate en el mar, y será hecho. Wow, escuche esto, aquí está la enseñanza. Jesús dijo: yo tengo fe, y como digo que tengo fe, hablo con fe, y cuando yo hablo con fe, las cosas pasan. Les digo Jesús, ustedes también tienen fe, ustedes también lo pueden hacer por la fe, y sus palabras van a provocar algo en la atmósfera. Si tienen fe, es más, no solo se va a secar una higuera. El enemigo también tiene árboles en nuestras vidas dando frutos de maldición, frutos de enfermedad, y nadie se ha atrevido a levantarse con autoridad para secar ese árbol. Necesitamos a alguien con autoridad en casa. Alguien diga: aquí estoy yo. Necesitamos a alguien que crea, porque Jesús está diciendo: ustedes también lo van a hacer, y no solo a la higuera, a una montaña. ¿De qué tamaño es la oposición? ¿De qué tamaño es el ataque? ¿De qué tamaño es el pichón? Háblale, hijo. Llegó el tiempo que te levantes para hablar con fe y con autoridad, no nada más hablar por hablar, porque quien grite abunda y sobra quien grite, y no porque levante la voz tengo más autoridad. No, yo estoy prendido en el espíritu, por eso es que levanto la voz, para llamar su atención. Pero en realidad lo que representa la autoridad es la fe con la que yo digo lo que digo. Entonces Jesús les dice en el 21, responde y les dice: de cierto les digo que si ustedes tienen fe como Él y no dudan. Jesús no dudó, Jesús le habló a la higuera sin duda, porque quería una evidencia. Automáticamente la higuera conoció la fe de Jesús y se secó. Sujeta la higuera a esas palabras, siendo creación de Dios, útil de parte del cielo a la tierra, con propósito. Cuanto más un demonio conoce autoridad, y la autoridad se manifiesta no por un tacucho, por un traje, ni por una corbata, ni por el título que tienes en la pared, cuántos degrees o posgrados tienes. El enemigo conoce la autoridad de hijo de Dios que tú tienes en tu corazón. Por eso Satanás lo primero que prueba a Jesús en el desierto es su autoridad, y le dijo: dile a estas piedras, háblale, dile que se conviertan en pan. ¿Por qué desafía Satanás a Jesús en autoridad? Porque Satanás sabe que Jesús, o un hijo de Dios, que le hable a una piedra, aún la piedra se puede convertir en pan. Aleluya. No le probó, no le dijo: a ver, dime si eres de los saduceos o de los fariseos. No, le dijo: si eres hijo, dile. Pregunta: ¿cuántos hijos de Dios me están escuchando ahorita? Ahora sí, dile
a las cosas que no te dejan ser feliz, a las cosas que no te dejan prosperar en tu vida, a lo que no te ha dejado servir. Háblale a esos pensamientos demoníacos que te han inutilizado, que te han paralizado. Ay, yo no puedo hablar, yo no nací para esto, yo no nací. Tú mismo te has atado, tú mismo como la higuera te has maldecido, te has puesto un lazo para no dar fruto. Es tiempo que te desates y empieces a hablarle a lo que has atado en tu vida. No solo a eso, sino a los demonios que han querido venir a dañar tu vida, a los pensamientos a través de demonios que quieren afectar tu futuro, que te hacen ver cosas que todavía no existen de tu futuro en cuanto a fracaso. Háblales en el nombre de Jesús. Responde Jesús y les dice: si tienen fe. Yo estoy hablando a alguien que tiene fe. No necesitas una gran fe para comenzar a hablar. Necesitas nada más tener revelación de quién eres. Si tú crees que eres hijo de Dios, el enemigo no va a venir a tentarte con eso. Pero tú tienes que hablar, tienes que levantarte con la autoridad de parte de Dios. Si tuvieras fe y no dudas, no solo vas a hacer esto, le dice Jesús, de la higuera, sino que le dirás al monte: quítate y échate en el mar, y será hecho. Levante su mano en casa y diga conmigo: todo lo que diga con mis palabras y con la fe del cielo será hecho, si no lo dudo y si no me quedo callado. Muy práctico. Esto es aprender a orar. Esto es aprender a hablar. Esto es ejercer lo que Él dice que yo soy. A los que no vieron y creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente hijos, herederos. Somos la iglesia, somos el cuerpo. ¿Cuánta autoridad tenemos? Y la gente buscando títulos, la gente buscando ahí a ver en qué iglesia los ungen, porque no son. Yo no necesito ser para hacer. Yo comencé a ser para Dios, a ser para Dios. El título es irrelevante, el título viene en el camino. Primero obra y después vienen los títulos. Pero hay gente esperando título para hacer. Yo ya soy un hijo de Dios, entonces voy a hablar como hijo de Dios, voy a servir como hijo de Dios. Come on. Dios le está hablando a alguien. No, este no es tiempo para que yo sirva. ¿Y qué si ya no hay? No, el otro año sí, yo sí voy a servir. Lo dijiste. Ten cuidado con lo que hablas, porque a veces usamos palabras para justificar debilidades, temores, miedos, inseguridades, incapacidades influenciadas por Satanás. Tú naciste de nuevo, se te cambió tu naturaleza, se te dio un nuevo espíritu, se te dio poder, se te dio un Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos te activan a ser alguien en Dios, a ser su hijo en Dios. Escucha, por eso es importante aprender a hablar. Mira lo que dice el versículo 22, lo que dice Jesús: y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Qué les estaba enseñando Jesús entonces en esta higuera? A hablar. ¿Qué es la oración? Un lenguaje fluido de autoridad y comunicación. Primero al Padre, después de regreso. Es importante, iglesia, muy determinante, que la iglesia en estos tiempos sepa orar. Yo sé que todos tenemos el anhelo y la necesidad de orar. Yo sé que usted ora en casa. Yo sé que usted está en comunión constante con Dios y está orando constantemente. Llegó el tiempo de hablar menos de nosotros y hablar más de su poder. Preséntate con gratitud. Entra por sus puertas con acción de gracias, y después por sus atrios con alabanza. Palabras. Dios me reveló algo en cuanto a adorar en espíritu y en verdad, y le voy a impartir una parte de lo que Dios me reveló en cuanto a adoradores en espíritu y en verdad. Y tiene que ver mucho con esto, y posiblemente voy a traer una enseñanza acerca de esto, porque estos son los tiempos donde se levantan los verdaderos adoradores a adorar y a orar en verdad. Escuche, Dios está en busca de verdaderos, porque hay falsos adoradores. ¿Y quiénes son esos? Los que adoran en espíritu. Y Dios me dijo: los que adoran en espíritu es los que saben quiénes son, porque yo soy hijo, yo tengo el espíritu de su hijo. Y en verdad, los que entienden y hablan su palabra.
Después lo voy a explicar de una manera más sencilla. Pero un adorador en espíritu y en verdad es alguien que se presenta delante del Padre como hijo y ora su voluntad. Venga tu reino. Padre, santo, adoración. Adoradores no se limita a un canto. Tiene que ver con el entendimiento de la palabra, de su voluntad revelada en su corazón, que se empodera en tu identidad. Tú puedes saber Biblia, pero no creer que eres hijo de Dios. Entonces no funciona la palabra en ti, aunque la recites y la exclames con elocuencia. La palabra de Dios está diseñada para empoderar tu identidad como hijo. Por eso, cuando te presentes, preséntate como hijo, habla como hijo, espera como hijo, cree y confía como hijo. Él es nuestro Padre, perfecto, bueno, grande, benevolente, paciente. No nos da lo que nos merecemos, nos da más y por encima de lo que nosotros entendemos y esperamos, porque su gracia y su favor y su amor está sobre todo entendimiento. Alguien dele un aplauso en casa al Señor. Entonces, todo lo que pidamos orando, creyendo, lo recibiremos. Y aquí es donde voy a concluir. Escuche, es importante entender el poder de las palabras, entonces sí. Y no solo de las negativas, porque ahora las entendemos y nos hacemos libres en el nombre de Jesús. No necesitamos que alguien venga y me ponga manos. No, hay tiempo para eso. No estoy diciendo que eso sea malo. No, lo que estoy diciendo es que lo que necesitamos es ejercitar el poder de Dios. ¿Saben por qué Jesús se fue al cielo? 3 años y medio Jesús estuvo con los apóstoles. Y Jesús estaba bien joven. Jesús comienza su ministerio a los 30 y termina a los 33 y medio. Cualquiera hubiera podido decir: Jesús, estás bien joven y ya te quieres ir. Quédate con nosotros más tiempo, tienes años, tienes mucha potencia, Señor, todavía física para quedarte con nosotros. Y Jesús dijo: no lo voy a dejar solo, les doy mi espíritu. Y lo que yo hice ustedes lo harán, y cosas mayores. Les doy la habilidad, la capacidad, la autoridad y el poder. Son mis hijos, tienen herencia, tienen autoridad de parte del cielo, como la iglesia, como el cuerpo. Ahora vayan y hablen, confiesen, crean en su corazón. A medida de que ustedes hablen y confiesen mi voluntad, mi palabra, yo lo voy a respaldar. Él es el que va a hacer los milagros, no nosotros. Él quiere que nosotros seamos usados hablando y creyendo, porque por medio de la fe Dios opera en la tierra a través de sus hijos. Dios no necesita a Gabriel, a Miguel, a ninguno de los arcángeles aquí en la tierra. Para eso está usted y para eso estoy yo. Ellos pueden venir como mensajeros, como en el tiempo de José y María, como en el tiempo de Zacarías. Pero ya no son necesarios en la tierra. Para eso están los hijos de Dios. Para eso está su iglesia. Para que en el nombre de Jesús hablemos. Todo lo que pidas hablando en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibiréis. Es una promesa. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces, iglesia? Abrir nuestra boca con la autoridad del cielo. Vamos a empezar a ejercer autoridad. Y eso es a lo que quería llegar la semana pasada, a practicar cada una de las verdades que hemos estado recibiendo. Nos vamos a levantar a conocer las promesas de Dios y ejercitar autoridad y poder sobre nuestras vidas. Concluyo con estos versículos siguientes. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca, confesar que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón, este es el poder de una confesión. Primero, creer con el corazón. Después, confesar con la boca. Dice el versículo Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Cómo opera Dios? A través de su justicia. ¿Cómo opera el reino de Dios, el gobierno de Dios? A través de la justicia. Si yo creo en mi corazón y hablo con mi boca, entonces hay una operación angelical a mi favor, porque con el corazón se cree para que obre el cielo, justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Aquí hay palabra de vida, palabra de herencia, palabra de protección, palabra de sustento, palabra de aliento, palabra de afirmación, palabra de liberación, palabra de sanidad, palabra de todo tipo de necesidad que está cubierto a través de su palabra. Pero, aquí está el pero,
Mientras nadie lo crea, nadie lo hablará. No hables si no crees. Habla si crees. Si no hay duda en tu mente, habla palabra de Dios. Dios en su misericordia nos ha estado equipando y nos ha estado hablando ordenada y estratégicamente. Dios nos ha dado armas espirituales, iglesia. Las situaciones serán cada vez más críticas. No estoy llamando lo negativo, estoy anunciando su voluntad. Es comienzo de dolores, y si hay comienzo, hay final. El comienzo siempre es leve. 1, 2, 3, 4, y así va a ir incrementando el nivel de los dolores de parto que la tierra ya ha estado sufriendo. Así que por favor, estos son tiempos donde usted y yo debemos de alinearnos a la palabra, alinearnos a su voluntad y ejercer autoridad. Ya no es suficiente que le digas a la gente que eres cristiano. No, habla como tal, ora como tal, vive como tal. Ya no es suficiente decir a qué denominación, a qué iglesia vas. Eso es irrelevante, están cerradas. A la denominación a la cual tú te sentías tan orgulloso está cerrada. Hoy tú eres la iglesia. Tú eres el que llevas la palabra. Tú eres el que llevas el poder. Tú eres el que tienes la autoridad en tus manos. Tienes la autoridad escucha esto, el cetro de la autoridad. Todo rey tiene una corona que representa su reino y un cetro que representa su autoridad. Levanta tu voz, levanta tu cetro y habla. Levanta tu mano y empieza a hablar a favor del reino de Dios, a favor de tu vida. Y Dios nos ha dado estas armas por medio de la fe para arrancar. Escucha lo que estoy diciendo. Esta arma de la palabra, del poder y la autoridad, del lenguaje y de las palabras, es para arrancar, para derribar y para destruir toda estructura satánica que se ha venido levantando a nuestro alrededor. Pero también esta palabra es para edificar estructuras de protección alrededor de tu vida. Si tú eres una persona que por herencia eres vulnerable a estarte enfermando, ¿qué pasó? Levanta un muro para que ese demonio no vuelva a llegar a tu vida. Nadie se ha levantado con autoridad para establecer un muro alrededor de tu familia. Tú puedes ser uno. Identifica cuál es el mayor problema en tu vida. Miseria, inestabilidad laboral, emocional. Tú eres emocional, tus hijos también. Levanta un muro. Hay cosas que son comunes, pero hay cosas que no son normales. Está bien que todos tengamos diferente carácter, pero hay común denominador en ciertas áreas de nuestra familia. Identifica, discierne. ¿Qué es lo que más es común? Hablando de lo negativo en tu familia, pues levanta un muro. Edifica con palabras muros. Dios edificó y creó todo a través de palabras. Jesús hizo todo, la mayoría a través de palabras. La palabra es un arma importante para estos tiempos. Efesios 6 en el capítulo 12, versículo 12 en adelante, habla de la armadura. Y la última parte de la armadura es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu obra a través de palabras. Mis palabras en el Espíritu, alineadas a la voluntad de Dios, tienen la capacidad de cortarle la fuente de alimento a Satanás. Si ha estado conectado por línea sanguínea, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tiene la capacidad de cancelar ese fluir generacional en tu vida, en tu familia. Dios te está hablando. Yo sé que estás pensando en tu familia ahorita, pero es tiempo de que te levantes con la autoridad, con palabra de Dios, para cancelar todo efecto satánico en tu vida. Deja de gritar: demonio, fuera, 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 fuera. No. Háblale palabra de Dios y dile: Satanás, escrito está. Escrito está. Y si está escrito, yo lo creo. Creí porque está escrito, entonces lo confesé. Está escrito, lo creemos, entonces lo hablamos.
lo oramos. Háblale a esa higuera, háblale a esa montaña, y hasta que mires que se está secando, entonces paras de hablar. Pero mientras no se cambie la situación, no pares de hablar, no pares de hablar, no pares de confesar. En Lucas capítulo 9 y versículo número 13, esto es parte de la visión de esta casa. Mateo 28, 19 y Lucas capítulo número 9 y versículo 1. Vamos al versículo 1 mejor. Habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre, dice la Biblia, miren lo que dice, sobre algunos demonios. ¿Cómo dice la Biblia? Sobre todos los demonios. ¿Autoridad sobre qué nos dio Jesús? Sobre a sus discípulos, sobre todos los demonios. Ok, lo entiendo, lo recibo, lo creo. No importa la enfermedad que sea, yo voy a orar en el nombre de Jesús. Qué fácil es orar por una fiebre. Pues la misma fe que tienes para orar por una fiebre es la misma fe que vas a usar para orar por un cáncer. Es la misma autoridad que vas a orar para y por la sanidad. Mire lo que dice. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, plural, no una, muchas. Y los envió a confesar, a anunciar, a declarar. Predicar significa anunciar a voz de cuello el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Tenemos autoridad, iglesia, pero esa autoridad nunca va a ser una realidad a través del poder de Dios en nuestras vidas hasta que no nos atrevamos a confesar. Es importante creer con el corazón, pero confesar con la boca, confesar con nuestras palabras, empoderar nuestra oración con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios en el Espíritu Santo, para entonces ver un efecto sobrenatural alrededor de nuestras vidas. Ahí donde estás, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar. Y en algún momento, ahorita en esta oración, vamos a orar por aquellas personas que se conectaron y que han puesto peticiones de oración ahí a través del internet. Cierra tus ojos donde estás. Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio que nos das de recibir una vez más el consejo de tu palabra. Tú estás afirmando el concepto del poder y la autoridad en las palabras que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque sabemos que hoy, como tus hijos, tenemos esa autoridad para orar, y nuestra oración se empodera y se fortalece en tu palabra y en el entendimiento y en la fe de que es tu voluntad, que tú eres nuestro Padre y que nosotros tus hijos, y nos mandas y nos empoderas y nos autorizas a orar en favor de otro, Señor. Nos ponemos de acuerdo, los que estamos en televisión y los que estamos aquí en este lugar, para interceder por sanidad sobre la vida de Francisco Javier Flores. En el nombre de Jesús declaramos una sanidad sobrenatural en todo su ser, todas sus venas, todo su cuerpo. Ahora se restaura en el nombre de Jesús. Envío esa palabra. Salmo 127:9 dice: envía su palabra y su palabra hará un efecto en su cuerpo y lo librará de la ruina, lo librará de la enfermedad. Si usted se pone de acuerdo conmigo, ore conmigo sanidad sobre cualquier enfermedad. Ahí donde está Francisco Javier, empieza a hablar a esa enfermedad. Háblale en el nombre de Jesús. Créelo, créelo, créelo. Vamos, vas a ver un efecto ahorita en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Oramos por la familia Galavis Rincón, Señor, y oramos sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Sanidad para el dolor de cabeza, Señor. En el nombre de Jesús cancelamos todo efecto de migraña sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús, toda presión alta ahora disminuye. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que todo se normaliza en el cuerpo de Pati en este momento, para la gloria y para la honra de mi Señor. En el nombre de Jesús, oramos por Pedro Ramos. En el nombre de Jesús, Pedro Ramos y su familia, nos unimos a orar por el bienestar, por la protección divina sobre la vida de Pedro Ramos y su familia en el nombre de Jesús. Señor, oramos por Estuardo Rosales, por su sanidad, Señor. Declaramos sanidad, enviamos tu palabra, nos unimos como creyentes por la sanidad de Estuardo Rosales, Señor, y por su salud. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Oramos y damos gracias, Señor, por la vida del hermano de Morena que fue sanado del coronavirus, Señor, allá en Maryland,
Dylan, Señor, estuvimos orando por él y ahora está recuperándose, sanado, Señor. Gracias, Señor, por esa sanidad. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Cualquier persona que esté padeciendo en este momento, ahora cree. Hay milagros que solamente tú puedes alcanzar por medio de tu fe. Si lo puedes creer con todo tu corazón, entonces confiesa sanidad sobre tu cuerpo. Gracias, Padre. Te damos gracias por cada una de estas peticiones que hemos puesto delante de ti, creyendo que en nuestra oración habrá un efecto, una intervención divina, Señor, sobre cada necesidad, sobre cada milagro necesario, sobre cada familia. Levante sus manos para la pantalla, iglesia. Padre, yo bendigo a este pueblo. Gracias, Señor. Yo sé que tu palabra va a cumplir y está cumpliendo su propósito por el cual está llegando a sus corazones. Creemos que somos tierra fértil para tu palabra y que daremos fruto en todo tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias por darnos el poder y la autoridad y la activación para orar como conviene a tu espíritu, como conviene a tu palabra, Señor. Oraremos y hablaremos bajo tu voluntad a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor ahí en casa. Que el Señor te bendiga. Es una bendición poder estar compartiendo a través de este medio. No te desconectes. Trata la manera de estarte conectando y estar al día de lo que el Señor está haciendo. Estamos trabajando para que esta transmisión sea cada vez mejor en cuanto a calidad de imagen y de sonido. Sigue orando por nosotros para que el Señor nos provea y nos siga proveyendo sobrenaturalmente. Deseamos y creemos lo mismo para tu vida. Deseamos y creemos que no va a haber escasez ni ninguna necesidad fuera de lo normal en tu vida. Lo creemos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, iglesia. Que el Señor les prospere en todo conforme prospera su alma. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Comparte este video, por favor.